Entonces, bueno, ya estamos empezando a grabar, que se me había pasado, qué bueno que me di cuenta, no estamos tan avanzados, solo hablamos del preámbulo de la ley y ya estamos entrando a su reglamento, ya vimos cuál es su objeto, que es prevención e identificación principalmente. Ahora vamos al primer artículo de relevancia, que es el 7 de acumulación. Los actos o operaciones que celebren quienes realizan las actividades vulnerables establecidas en el 17, cuya suma acumulada por tipo de acto o operación en un periodo de 6 meses alcance los montos para la presentación de avisos a que se refiere el mencionado artículo, estarán sujetos a la obligación de presentar avisos, debiendo considerarse para tales efectos únicamente los actos o operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación del propio artículo 17 de la ley. Entonces, aquí de una vez lo hago porque luego es un tema y prefiero que quede bien clarito, bien clarito, bien clarito. Muy bien. ¿Alguna de ustedes recuerda cuál es el umbral de identificación y el umbral de aviso de la actividad de arrendamiento? 1.433.920. ¿De arrendamiento? No, para dar el aviso de actividad vulnerable. No, pero de arrendamiento. ¿A dónde nos tendríamos que ir? Al artículo 17, fracción 15, y nos dice, constitución de derechos personales de los ojos de bienes inmuebles, 1.605 UMAS. El umbral de aviso, 1.605, y el umbral de identificación, perdón, y el umbral de aviso, 3.210. ¿Estamos? Aguas ahí con los umbrales. Ya están viendo mi Excel, ¿verdad? Sí. Entonces, esto por 89.62. Ahora sí, 143,000 pesitos para la identificación, 287,000 pesitos para el aviso. ¿Estamos? Ok. Entonces, yo tengo en renta una bodega y me pagan esto de renta mensual por la bodega. Me pagan esto. Esa operación tengo que identificar, avisar, mandar todo, integrar expediente y demás, ¿o no? Los números se ven muy pequeñitos, no sé si solo soy yo. No, no solo eres tú, soy yo que soy mezquino con mi monito. Ahí está. Gracias. Entonces, yo tengo esa bodega, mira, ya me pasé de más. Yo tengo esa bodega, me pagan esto al mes por arrendamiento. ¿Yo estoy obligado a cumplir con la ley PRP? Tienes que tener toda la documentación, ¿no? Estoy sí. obligado, o sea, Sí, tengo que tienes. identificar Sí, y primero pedir. identificar. Depende del Bueno. café, la cantidad. Ok. Sí estoy obligado. ¿Por qué? Porque estoy pasando el umbral de identificación. Si la renta inclusive fuera esto, si esa fuera la renta, estoy obligado. Si la renta fuera así, ahora espérate pues, no estoy obligado. ¿Ya vieron? Entonces vamos a suponer que sí estoy obligado. Me pagan esto al mes. Ok. Entonces ya vimos que el umbral de identificación lo superé. En el umbral de identificación no se deben de contemplar impuestos, recargos, nada. O sea, la cantidad pura, bruta de la obligación. ¿Ok? Entonces yo ya estoy obligado. Y siempre ahora a mensual, aunque lo celebres por 6 meses, un año, o sea, te vas a fijar en lo mensual, o sea, no en la suma de lo que hace
todo el año. Así es. En el caso de arrendamiento, pues es un caso muy cómodo. Pero, por ejemplo, si fuera venta de vehículos, pues tendría a lo mejor si desde la primera superó y me compró 3 vehículos en una semana, 4 vehículos así, pues tengo que acumular. Entonces, pues ahí es donde hay que tener cuidadito, ¿no? Desplazarse el dólar. Ok, entonces, el mes 1, identifico, ¿ok? Este mes 1 mando aviso. No, No. Pero aquí empiezo a acumular. Entonces, este va a ser el 1 de acumulación. El mes 2 me vuelve a pagar. ahí Voy sí. a meter aquí. Ahí sí, exactamente. Esto lo vamos a regresar para. No, que te esperes, te digo. Aquí fue 0 y aquí va a ser este más este. No, ahí está. Entonces, ¿aquí qué pasó? Aquí ya superé el umbral de identificación de aviso, ¿ya vieron? Entonces, aviso. Sí. 2. Tercer mes. ¿Superé el umbral de aviso el tercer mes? Sí. 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 Pues sí. Y me van a decir, pues ya de una vez, ¿no? ¿Lo vas a seguir superando? Sí, sí lo voy a seguir superando. Ahora, ¿aquí qué pasa? ¿Ya vieron? Sí. ¿Nos queda claro cómo funciona la acumulación? Así tal cual. El ejemplo del arrendamiento se presta mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces, fíjense bien, vamos a regresar a la cosa esta. ¿Están viendo ahorita el PowerPoint o no? Sí. Sí. Ah, perfecto. Es que tengo esa duda de si me muestra la aplicación o el programa o la pantalla. Los actos o operaciones que celebren quienes realizan actividades vulnerables son para todos. Periodo de 6 meses. Alcancen los montos para la presentación de avisos. Entonces, este ya está bien clarito. Así funciona la acumulación. Luego continúa. Los actos u operaciones que celebren, no es la misma, ¿se me duplicó? Así se me duplicó. Muy bien. Entonces, en el tema de la acumulación, hasta ahí llegamos. Ahora, hay otro tema por ahí en el caso específico de los notarios. De una vez se los comento por si se les ocurre preguntarme, pero lo vamos a ver por allá, de si aplica o no aplica la acumulación. La acumulación sí aplica, pero es difícil que aplique. Y en el caso de ustedes, no se considera que establecen una relación de negocios con sus clientes. Entonces, fíjense bien. Aquí en entidades financieras tenemos 2 tipos, igual que en vulnerables, cliente o usuario. Los clientes, por regla general, son aquellos con quienes se tiene un contrato. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a abrir una cuenta bancaria, pues tú tienes un contrato, es tu cliente. Los usuarios, por otro lado, son con quienes no se tiene contrato. Los bancos pueden tener clientes y usuarios. Entonces puede ser un cliente que vaya a hacer un depósito en una cuenta que tiene aperturada en esa institución, o puede ser una persona que le pagó a un cliente de esa institución con un cheque y lo está yendo a cobrar. ¿Ok? Los centros cambiarios, por ejemplo, solo tenemos usuarios. Yo no tengo clientes. Yo no hago ningún contrato de suministro de divisas. De hecho, yo tengo prohibido pactar por anticipado operaciones. A mí me das, yo te entrego. Ustedes son muy parecidos. Ustedes no tienen clientes para efectos de PLDFT. Tendrían usuarios. Ustedes no establecen relación de negocios con sus clientes. ¿Ok? Entonces, ahí eso nos tuerce un poco el supuesto de la acumulación. Nada más recuérdenlo para cuando lleguemos a la actividad de fe pública. Ahora, en el estricto sentido,
pues va a ser raro que llegue un cliente y escriture 4 inmuebles con ustedes, pero no es imposible. Nada más no es lo común. Y si se tratase de una tipología o si se tratase de la posible comisión de un delito, pues entonces seguramente no haría 4 operaciones con ustedes, haría 4 operaciones con 4 notarios diferentes. Entonces, nada más hay que tenerlo el radar, lo aclaramos allá en la actividad. Pero a qué, o Mientras, sea, en nuestro caso, o sea, si llega un cliente y celebra, bueno, va a ratificar un contrato de arrendamiento, ¿aplica esta acumulación o no? no, para arrendamiento no, porque el arrendamiento, o sea, la ratificación de un contrato de arrendamiento para ti no es una actividad vulnerable de entrada. Pero en este caso, ¿esto para quién sería una actividad vulnerable? Para el que arrenda, para el arrendador. Ok. Y él es el que debe de identificar a su arrendatario. Solo cuando superan el umbral de los 143,000 pesos. Antes no estás obligado a nada. Y hay mucha gente, de hecho, creo que hay más dados de alta por arrendamiento que notarios, pero de esos, la gran mayoría la mandan ceros. O sea, sí hay, por ejemplo, aquí en Cancún, en Plaza Las Américas, Liverpool le renta el local a la plaza. ¿Ustedes creen que Liverpool paga 10,000 pesos de renta por ese local? Pues evidentemente no, ¿verdad? Entonces ellos seguramente superan el umbral. Yo no sé si esa plaza esté de alta del portal antilavado y mansos avisos, espero en Dios que sí, pero no es lo normal. O sea, si dices, oh, es que mi abuelita tiene un local que renta en 5,000 pesos, ella no está obligada a nada. Entonces, Es conveniente es quien debe de identificar, ¿correcto? el arrendador, sí. Y Esta cuando pregunta son, que por haces, ejemplo, el umbral para el aviso, ahí implica identificar y además dar aviso. ¿Así más es? bien al revés. O sea, hay que verlo al revés, porque, de nuevo, yo se los voy a decir hasta que me canse. El aviso es lo menos importante de todo. Entonces, como que tenemos en la mente que es la declaración, no es declaración, es aviso. Es que es el aviso, no, el aviso es lo más importante. Tú estás obligado a cumplir todas las obligaciones, todas, valga la redundancia, en el momento en el que superas el umbral de identificación. Ok. Puede ser que de las operaciones que hagas no las avises todas. Puede ser que no las avises más que una o dos, está bien, pero tú ya estás obligado desde el momento en el que pasaste el umbral de identificación, que por ejemplo en el caso de ustedes, algunos de esos umbrales son siempre. Entonces, pues siempre vas a estar obligado, ¿no? Ahí ya En no hay ese mucho a caso dónde solo es hacerse. identificar, mientras no llegue al umbral del aviso, solo es identificar. Si sobrepasa el umbral del aviso, ahí sí tengo que, además de identificar, dar aviso. ¿Así es? Sí, pero ahí me estás diciendo la primera y la Ajá. última de las obligaciones. Ajá, identificas y pides documentación y te firman formatos e integras expediente único de identificación y resguardas y custodias y al final avisas. Ah, pero para poder identificarte tenías que dar de alta en el portal antilavado, nombrar a un encargado de cumplimiento, que acepte su cumplimiento, que tengas un manual de cumplimiento de acuerdo al 37. O sea, ¿ves? Por eso se me Ok, pide ok. que, es que nada se identifica. No, son un chorro de obligaciones. Ok, Tampoco son muchísimas, pero no son las más importantes, son la primera y la última. ok. Pero ¿para qué son relevantes? Para saber qué tengo que hacer. Si no pasa nada el umbral de identificación, por ejemplo, eso nos pasa mucho con las organizaciones sin fines de lucro, que llegan y me dicen, oye, es que nosotros somos una asociación de vecinos. Ok. ¿Y somos vulnerables de entrada? Sí, son la fracción 13. ¿Cuánto les pagan? No, pues pagamos 1,000 pesos de mantenimiento. Ok. 1,000 pesos de mantenimiento, sí, ok. ¿Tienen cuotas extraordinarias o algo así? No, pues que sí, a veces, ok, y lo simplifico. ¿Habrá algún momento en el que uno solo de los residentes te pague más de 57,000 pesos por una sola cosa? O sea, que no se le hayan acumulado meses sin pagar. No, ok, tú no estás obligada a absolutamente nada. Nunca lo vas a estar. Nada más debes de tener cuidado que no vaya a ser que un día llegue un residente y te diga, oye, quiero donar 100,000 pesos a la asociación para que arreglen un parque. No, porque en ese día te hiciste acreedora a todas las obligaciones del régimen PLDF, solo por esa única aportación.
Ahora, si me dices, yo soy una donataria autorizada y nosotros somos una asociación que se dedica a atender a los perritos de la calle. ¿Te han hecho donaciones fuertes? Pues sí, me han hecho donaciones de 500,000 pesos. No, pues tú ya estás súper obligada, súper mega obligada. Entonces, sí es importante el umbral de identificación a ISO, pero no es lo único. Es nada más el inicio y el fin del proceso. Dentro del proceso, pues hay otras cosas que hay que cumplir. La mayoría de esas obligaciones son de naturaleza como la construcción. Las creas, las estructuras y ya está. Lo sigues haciendo al paso del tiempo. ¿Qué es lo que vas a hacer siempre? Pues lo derivado de la identificación, tu expediente, tu aviso. Eso va a ser como que la vida diaria para ustedes en este tema. El expediente, el aviso, el expediente, el aviso y el expediente derivado pues de las actividades que realicen que sean vulnerables. Y ya está. Por ahora, si en un año además les dicen, pues cuando modifiques manual me avisas, tienes que tener EBR, sistema automatizado, listas de personas bloqueadas, auditoría, allá van a tener otro mundo de obligaciones diferentes que no tienen ahora. Entonces, mejor que le vayan profundizando con tiempo. Si ya vi su carita, no, ya se acostumbra uno, ¿eh? A todo se acostumbra uno, menos a no comer, decía mi abuelita. Este es súper mega importante, por favor, ya se los dije a ustedes, pero háganlo, por favor. Peguen esa fracción tercera del artículo 3 en donde firma la gente, pónganlo en un trovicel, péguenlo en la mesa donde va a firmar la gente, así se lo plastificas y le pones un cristal encima, lo que quieras. Para efectos del cumplimiento a lo previsto en la fracción tercera del 18, ¿qué dice la fracción tercera del 18? Que una de las obligaciones, fíjate, es la tercera, le tienes que preguntar al cliente usuario si conoce de la existencia de un dueño beneficiario, pero se hizo un mugrero con estos conceptos y la ley, para tratar de ayudarnos, y digo tratar, nos dice, para efectos del cumplimiento a la fracción tercera del 18, se entenderá como dueño beneficiario al beneficiario controlador. Se hacen muchas bolas con eso y es normal. Podemos hablar de propietario real, podemos hablar de beneficiario real, podremos hablar de beneficiario controlador, podemos hablar de dueño controlador, podemos hablar de control para una persona moral. Son cosas diferentes que pueden traslaparse. Si estamos, por ejemplo, en una entidad financiera, porque este término en vulnerables no lo usan, propietario real, pero si yo, por ejemplo, estoy en el centro cambiario, estoy en la ventanilla, ¿no? Vine acá y estoy viendo ahí, en la ventanilla estoy atendiendo gente y veo que llegan dos personas. Una se saca un fajo de dólares y se lo da a otra y le dice, así le hace como que va, ve para allá. Y él viene conmigo y lo cambia. Y le pregunto, trae $1,500. Y le pregunto, ¿son sus dólares? Y me dice, sí, sí, son míos. Yo ahí puedo presumir que él no es el propietario real. ¿Por qué? Por la simple razón de que materialmente vi cuando otra persona le entregó los dólares para que fuera y los cambiara. Entonces, esa es la figura del propietario real, que hablamos de un prestanombres, un testaferro, un interpósito, así lo dice la ley. Cuando por interpósita persona, ¿no? Un interpuesto. El beneficiario controlador sería el beneficiario que controla, que puede ser el propietario, ¿no? Y que puede ser un tercero que no es el que está frente a ti. Y te dice que puede ser, o que lo entendamos igual, al dueño beneficiario. Un tercero que es el dueño y que es el beneficiario. Entonces, el ejemplo que les di la sesión pasada, en el que la mamá paga y se queda con usufructo vitalicio del bien inmueble y el hijo es el propietario con la nuda propiedad del bien inmueble, entonces ahí tenemos un tema de beneficiario controlador o dueño beneficiario. ¿Quién sería el usuario o el cliente? Pues el hijo, porque es el que está en la escritura. ¿Quién es el beneficiario controlador? Pues la mamá. O dueño beneficiario, ¿por qué? Porque es el que va a recibir los beneficios. En las instituciones financieras está mucho más trabajado. ¿Por qué? Acuérdense que el delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que lo vimos al principio,
Es un delito que tiene 3 fases, donde está primero la colocación, luego está la estratificación y luego está la integración. En la parte de la colocación, yo podría estar tratando con una persona que es un prestanombres de el que es el verdadero dueño del recurso y se hace pasar por el dueño del recurso para poderlo introducir al sistema financiero. Y ya en la fase de la integración, yo podría tratar con una persona que no va a ser la verdadera beneficiaria, sino que va a ser el verdadero propietario y está haciéndose pasar como el verdadero propietario, pero el que va a ser beneficiario de esos bienes, recursos, derechos o lo que sea, es el propietario real. Entonces, acá lo quisieron manejar así porque no tienen el mismo, no participan en el ciclo de la misma forma que las entidades financieras. Inclusive ustedes como notarios pues son intermediarios puros, pero pues se hizo un rollo. Por eso, a todo efecto, el dueño beneficiario y beneficiario controlador, de acuerdo al 14 del reglamento, son la misma gata, nada más revolcada. Luego la 15. Si tienen por ahí alguna duda, me detienen, por favor. Perdón, ¿qué acabas de decir ahorita de que es lo mismo? ¿Cuál y cuál es lo mismo? Dueño beneficiario, beneficiario controlador. Entonces ustedes en sus formatos pónganles la fracción 3 del artículo 3 y le tienes que preguntar, ¿yo qué riesgo veo con ustedes notarios? Que a lo mejor artículo 18, ¿no? la obligación es la fracción tercera del 18, pero lo que tienes que ponerles en el formato es la fracción tercera del artículo 3, en donde define qué es el dueño beneficiario. Ahí viene la definición como tal y eso lo tiene que leer el cliente. Entonces, en teoría tú le debes de preguntar al cliente, oye cliente, ¿tú conoces de la existencia o sabes de la existencia de un dueño beneficiario para lo que sea que estemos haciendo? Y el cliente te debe decir, sí, sí conozco, o decir, no, no conozco. Lo que debemos tener cuidado es que si tenemos abogados que trabajan con nosotros u otro personal, no le vaya diciendo al cliente, ponle que no, porque me daría una aneurisma que en el caso que les dije, donde la mamá paga y el hijo escritura, el hijo haya ido con la mamá a la notaría y nada más le hayan pasado al hijo y el hijo haya puesto no. O sea, el notario ahí se debería de haber dado cuenta al momento de decir, oye, aquí hay un beneficiario controlador, ¿tenemos expediente de la mamá? No. ¿Por qué no? Pues porque no sé. Pues la mamá del beneficiario controlador, güey. ¿Qué te puso en el formato que no hay beneficiario controlador? No, hombre, pues bajo protesta de decir verdad, ya te mintió, güey. Entonces, es con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Que no por default se vayan con no. O sea, no está mal si hay un beneficiario real, controlador, ¿eh? O sea, no es un delito. Son cosas que pueden suceder. Pasa también mucho, porque todavía hay gente que tiene esas malas prácticas, de que compra cosas con la persona moral y se las pone a su nombre. O viceversa, ¿no? Compra algo con su dinero y lo pone a nombre de una persona moral y no lo aporta a través de una asamblea. Entonces, pues ahí hay un tema de beneficiario real. A mí me pasó, por ejemplo, con empresas de traslado de valores, y me decían, llena el formato del dueño, o sea, me mandaron los formatos. Llena el formato, sí. Y yo en el formato me pone, ¿usted conoce de un beneficiario controlador? Yo le puse, no. ¿Por qué? Porque no hay. Yo estoy trasladando valores del centro cambiario para el centro cambiario. Los valores van del centro cambiario al centro cambiario. No hay beneficiario controlador. No hay dueño beneficiario. Los mandé. Me hablan, oiga, pero es que está mal, usted se debería haber puesto como el dueño beneficiario. Y yo quién, güey? No, pues usted, que es el representante legal. Ajá, y da la casualidad que soy el accionista, pero no por eso soy el dueño beneficiario. No está bien. No, es que así se tiene que poner. No está bien. Yo sé un poco del tema, no está bien. Yo no soy el dueño beneficiario. Tercos. Lo cambié, les dije, está bien, es su problema. Se los mandé. A los 2 días me volvieron a hablar. ¿Y qué creen que me dijeron? Ay, no, siempre no. Usted no es el dueño del beneficiario. Ya sé, se los dije.
Entonces, luego muchas veces ni siquiera el que realiza la actividad vulnerable entiende que es el dueño controlador, el dueño beneficiario. Lo puedo pasar de todos, de ustedes no. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Que sobre todo no vayan a estar avisando actos en donde claramente hay un dueño beneficiario y el cliente les puso que no había, pues les mintió. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Y qué va a pasar en su caso? Que pues el del profesional inmobiliario en el aviso, supongamos que fue el caso de la mamá y el hijo. El profesional inmobiliario no va a poner en su aviso que la mamá, va a poner nada más el hijo. Pero cuando lleguen con ustedes y ven la escritura, le digan, oye, pero aquí está compareciendo otra persona como con el usufructo y vitalicio. ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Por qué no la identificaste? Se van a ir sobre el notario, ahí no se irían sobre el profesional inmobiliario. Entonces, mucho cuidado con este tema y con cómo lo tienen en sus formatos de cumplimiento. Luego tenemos este artículo 15 que leemos de qué va y nos ilusionamos, pero nada más se rompen nuestras ilusiones rápidamente. Medidas simplificadas. Quienes realicen actividades vulnerables del 17 podrán dar cumplimiento a la obligación de identificación, que esa es solo una obligación, de clientes usuarios establecida en la fracción primera del 18 a través de medidas simplificadas, cuando quienes las realicen sean consideradas de bajo riesgo. Entonces, ¿qué? O sea, puedo solo la de identificación, solo eso, o sea, nada, no todas, nada más la obligación de identificación, la puedo hacer con medidas simplificadas. Cuando quienes las realizan sean consideradas de bajo riesgo. ¿Quiénes son de bajo riesgo? Para efectos del reglamento, reglas y demás disposiciones, se entenderá por riesgo a la posibilidad de que las vulnerables o las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos operaciones a través de las cuentas. ¿Les contestaron? ¿Qué es bajo riesgo? No, ¿verdad? No se los contestó nadie. Más adelante, en algún momento de la vida, dice que solamente cuando hay instituciones del sistema financiero mexicano involucradas o cuando son organismos públicos de vivienda. Esta no está clara. Sí te dice a veces claramente cuándo, pero no. O sea, por ejemplo, compraventa de bienes inmuebles, si el total de la compraventa se hizo a través del Infonavit, pues entonces no hay tanto tema. Entonces, esto de medidas simplificadas, ni se engolosinen, no sucede. La tendencia de la autoridad es que identifiques a todos y que mandes información de todos. Ustedes podrían creer que esto es una exageración, pero en Colombia, con su sistema de prevención del lavado de dinero que se llama SARLAF, te identifican hasta en el súper haciendo tus compras de tu despensa, ¿eh? Identificación, o sea, para que se den una idea. Allá vas a pagar al súper, te piden tu identificación y registran que estás comprando y pagando. Entonces, no crean que estamos tan exagerados, al contrario. Esperemos que no nos exageremos más, ¿verdad? Artículo 20, conservación de la información. Quienes realizan las actividades del 17 deberán conservar copia de los avisos, esa es una, así como los acuses que el SAT les haya proporcionado por un plazo no menor a 5 años, contados a partir de la fecha de presentación del aviso. Ya les dije aquí que se olviden del 5 y son 10, ¿verdad? ¿Ya lo platicamos o no lo platicamos? Yo me acuerdo que dijiste 20, ¿no? Exactamente, perfecto. Muy bien, estamos excelentes. Quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere este artículo deberán cumplir con los criterios de, y aquí es donde viene el problema, o más bien lo importante, ¿no? Integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad en materia de conservación y resguardo de información y documentación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, pues antes éramos muy dados a que llegó el huracán, se rompió la ventana, se mojó el archivo, córrele por el fedatario público para que te den una fe de hechos en donde digas que, híjole, qué pesar me da, pero toda la contabilidad se destruyó. Pues ya no puede pasar porque pues ya es electrónica, ¿verdad? Acá es lo mismo. Entonces, pues se te puede destruir el documento y a lo mejor fue un incendio y pues no es tu culpa, pero tú sí tenías la obligación de cumplir criterios de integridad, disponibilidad y auditabilidad.
Y para que yo pueda concebir que cumpliste con esos criterios de integridad y disponibilidad, aunque los tuvieres en físico, debiste haberlos respaldado en electrónico. Y de ese respaldo electrónico, pues a lo mejor necesites otro respaldo electrónico para que tengamos redundancia, porque la información la tienes que tener sí o sí. No hay otra opción. Cuando nada más había contabilidad en papel y no había de otra opción, pues ya. Pero ahorita hay electrónica y hay 1000 formas de respaldar la información. Yo la información de acá del centro cambiario está en la computadora, está en la nube, está en un disco extraíble y hay otro respaldo electrónico aparte del físico. Yo tengo el físico y 4 electrónicos por redundancia. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Porque se destruyó, ajá, pero lo deberías de tener. Deberías de haber tomado acciones para que si se destruyera, tuvieras una copia. Seguimos. 31. Valor mensual al arrendamiento. Lo dije. Se entenderá por valor 15 al monto de renta o precio por el uso o goce temporal del bien inmueble arrendado en un mes calendario. En caso de que el pago de la renta o precio del arrendamiento se pacte en una periodicidad distinta a la mensual, quien realice la actividad vulnerable deberá efectuar el cálculo correspondiente a efecto de determinar el valor mensual. Entonces, este es un artículo específico que te dice que el arrendamiento es mensual y lo debes de concebir como mensual. Entonces te preguntan, oye, es que yo me va a pagar 100,000 pesos de renta, pero me va a adelantar un año, me va a transferir 1,200,000 pesos de golpe. Tengo que mandar el aviso, identificar, no tienes. No tienes que hacer nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Y no estás obligado absolutamente a nada. ¿Qué sería lo correcto contablemente? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor ahí nuestra compañera contadora, yo lo que pienso es, le haces una factura por los 12 meses de arrendamiento y vámonos, ¿no? Pero hay quien dice no, porque tiene que ser una factura mensual y no hay criterios. Ahí respetamos los criterios. Vamos al 42, que está ligado con el 32 y 33, observancia a la restricción de efectivo. Las prohibiciones de uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos establecidas en el capítulo 4 de la ley, que el capítulo 4 se compone únicamente de 32 y 33. Deberán ser observadas en los términos establecidos en la ley. ¿Cuándo? O sea, si no te quedó claro, güey, lo que puso en el 32, acá te lo vuelvo a repetir. Se dé cumplimiento a la obligación, se liquide, pague o se acepte el pago o liquidación de un acto o operación individual, ya sea en una o más exhibiciones. Aquí sí nos lo amplió un poco más, porque dice, de una operación individual, ya sea en una o más exhibiciones. Entonces, si se trata de un coche, por ejemplo, y te lo está pagando en 4 partes, es una operación individual. Si en las 4 veces te pagó en efectivo y superó el umbral, ya estás mal. No puede ser así. Fracción segunda. Se dé cumplimiento a la obligación, se liquide, se pague o se acepte el pago o liquidación de un conjunto de actos u operaciones y una sola persona aporte los recursos para pagarlas o liquidarlas. Entonces, aquí sí estaríamos en un supuesto que podría en un momento dado aplicarles no a ustedes directamente en su actividad, pero dentro de una actividad reportada. Por ejemplo, que una persona dijera, ¿sabes qué? El umbral de efectivo para inmuebles son 730,000 pesos. Voy a comprar 3 casas de interés social de 350,000 pesos cada una y voy a pagar cada una en efectivo y las voy a ir a escriturar contigo. ¿Se puede eso? Pues sí, se puede. No se puede. Sí se puede, pero tienes que dar el aviso porque estás acumulando, ¿no? Yo ya no escrituraría esas operaciones. De una vez se los Bueno, digo. porque la suma en efectivo, aunque sean diferentes operaciones, en el acumulado rebasa el umbral. Se dé cumplimiento exactamente a la obligación, se liquide, se pague, un conjunto de actos u operaciones. Son 3,
son un conjunto. Una sola persona aporte recursos, una persona lo aportó y las pagó o liquidó en efectivo. Entonces ahí voy a sumar 350 más 350 más 350, son Sí. 1.050.000. Estás por encima del umbral. Porque les voy a decir, si se ¿Y van, si fueran 2 operaciones en cash y una en transferencia de la misma persona? si no supera el umbral, está bien, a lo mejor pagó 300 y 400. Con En transferencia transferencia. 400, 300 de efectivo, ahí no hay problema. Ok. Son Una operaciones. pregunta, Sí, perdón. Si sí, primero adelante. compró primero compró años atrás, antes de que se ponga en vigor esta ley, bueno, como la pregunta de la tarde, y ya después se hizo al año, se puso en vigor, y otra vez al año se hizo otra vez compró. ¿Ahí aplica o algo así? No. No, acuérdense que aquí son operaciones separadas. No habría acumulación. Ahora, Ah, si porque te lo cada hizo en año. un espacio de 6 meses, se vuelve una excelente pregunta porque no hay un criterio claro. Ahora, no hay que tener cuidado en no confundir cosas. La acumulación es para efectos de aviso. Es la acumulación del monto de la operación para efectos de aviso. Ahorita estamos hablando de respetar la restricción para pagar o liquidar operaciones en efectivo. Ahora, sí hay acumulación, pero es una acumulación tácita. Si una persona llega y compra 3 propiedades en efectivo y las va a escriturar contigo, pues no está respetando los límites en efectivo. ¿Ok? Contigo. Si las compra con otros notarios, pues tú no te vas a dar cuenta, ¿estamos de acuerdo? Claro. ¿Quién se va a dar cuenta? Pues nosotros. Nadie, porque si va con Mel o va con Lilian, si va con Melania, va con Lilian y va conmigo, nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo se va a dar ¿Nadie? cuenta? Pero Hay pues, alguien que todo lo ve y no es Santa Bueno, Claus. el fisco. No, la ¿no? WIF. Bueno, La la WIF. La Pero, WIF. pero ¿por qué si no vamos a dar aviso? O sea, si ni yo, ni No, Melania, sí vas a dar aviso. Claro que vas a dar aviso. ¿pero por qué voy a dar aviso? Pues nada más porque es una transmisión de bienes inmuebles. O sea, ¿ustedes creen que la información del declaranot no le llega a la WIF? Ah, no, sí, claro. Sí, Ya sí, estás claro. dando aviso. Aunque sea de chiquititos, sí, se tiene que dar el Exactamente. declarado. Sí, no de PLD, de declaranot se va a ir de todo. ¿Por qué creen que les pusieron? O sea, sí fue por practicidad de, oye, ya te puse el declaranot, no te voy a hacer otro sistema para que le mandes información al mismo SAT. Pero también es porque ya lo estaban haciendo. Esto no es nuevo. Nada más están ampliando el espectro. Entonces, sí se puede, fíjense, o sea, fíjense dónde está el riesgo. O sea, son los riesgos que a mí me preocupan. Que a lo mejor te dijiste, es una operación chiquitita, o sea, ni hay que checar el expediente si está bien integrado o no. ¿Y qué tal si llega un día, no el SAT, llega la fiscalía y te dice, esta persona tenía una tipología de lavado de dinero con inmuebles, con vivienda de interés social, porque él sabía que todos, ¿no? Notarios, desarrolladores, constructores, pues como son chiquitas, ni son de riesgo, ni pasan umbral, ni nada, tiene su expediente bien integrado, porque pues la obligación de la identificación ahí es siempre. No es 734, porque ese es el del efectivo. Por eso aguas, una cosa es el efectivo, otra cosa es la identificación, otra cosa es el aviso. ¿Tienes el expediente bien integrado? Sí, porque por proceso se integran bien los expedientes. Perfecto, me das las copias, vámonos. Bueno, está una identificación y le falta acá y no firmó los formatos porque ahí ya tienes un problema grave. Todos los expedientes tienen que estar bien integrados, perfectamente bien integrados, por lo menos. Por lo menos. Deben de tener todos los documentos que deben de tener, por lo menos. Cuando menos.
Entonces, aguas, porque una cosa es la obligación, pero si nos metemos en debida diligencia, vamos a sacar más obligaciones todavía. Ahora, eso no quiere decir que debas de caer en una neurosis paranoide y querer tener todo de todos en todo momento. Precisamente por eso crearon la metodología de un enfoque basado en riesgo, para que atiendas a tus circunstancias específicas, veas a qué riesgos estás expuestos y mitigues los riesgos que tú desees mitigar. Normalmente, pues si le dices a las personas, oye, ¿te gustaría estar inmiscuido en un problema con la Fiscalía General de la República en un delito grave? No creo que haya muchas personas que digan, claro que sí, me encantaría, no tengo problemas en la vida, güey. Me mantendría muy ocupado. No hay mucha gente que vaya a contestar eso. Entonces, pues tú sabes cuál va a ser tu tolerancia al riesgo, ¿no? Bueno, Muy Fausto, bien. tampoco le puedes decir eso al cliente, decir, oye, porque, o sea, realmente si estuvimos platicando eso la vez pasada, con trabajo y te quieren pagar y les metes el temor, no se van a arrancar a correr, ¿me explico? O sea, digo, No, eso es para ti. sí, Eso no claro, es para el cliente. Para el cliente, lo que le tienes que decir al cliente, y de hecho, cuando hacemos estructuración con todos mis clientes, yo les dejo un manual gigantesco y el manual no les digo, ve y enséñaselo al cliente. No, yo les dejo una hoja. Esta hoja, lo que le tienes que decir al cliente es, ¿ves estos requisitos? Sí, estos son los papeles que necesito que me traigas. Ya está. No le tienes que decir más. Si el cliente dice, ¿por qué? Porque estás comprando un inmueble, güey. Así es. Porque está la obligación de la ley PIORPI y tal. Aquí están, son 7 documentos, o sea. claro, sí, o sea, digo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un checklist y, bueno, o sea, es Ya está. terrible porque a veces no te lo quieren dar, ¿me explico? Porque son un montón de documentos y pasa, sí pasa, porque otro notario no pide tanta documentación. Es lo que te comentaba la vez pasada, el martes. Pues Porque sí sí, pasa. en una taquería en la Yaxchilán donde comes parado, no te sirven con mantel y platos. Pues sí, güey, o sea, otro notario, pues que en otra no me piden, pues vete a la otra donde no te pidan. Ya está. O sea, también ustedes, sí en algún momento tienen, por ejemplo, clientes corporativos que pues pueden ser muy buenos para su modelo de negocio. Pero la verdad es que no hacer una operación o sí hacerla, no creo que represente la diferencia entre la vida y la muerte, económicamente, financieramente hablando. Entonces, si es una operación que además es una casa normal, es un mueble normal, no te va a dejar un ingreso tremendo. Pues, papi, o sea, son mis requisitos. O sea, es como si quieres entrar a Porfirios sin playera, no te van a dejar. Oye, es que en otros restaurantes yo puedo comer sin playera, estamos en Cancún, hace mucho calor, no te van a dejar, güey. O sea, son sus reglas. Entonces, pues, las reglas que ustedes pongan, pues se tienen que cumplir, porque vuelvo a lo mismo. El día en que todos los notarios nieguen la operación, ese día se acabó el problema. Se acabó. Ese es el tema, ¿no? Y va a pasar, o sea, los van a apretar. O sea, si ustedes me dicen, a raíz de esto van a desaparecer notarías, muy probablemente. Muy probablemente. Entonces, pues, ahí está la cosa, ¿no? Checklist, estos son los documentos. Oye, pero es que, ¿por qué me pides este? ¿No lo tienes? O sea, también vas a comprar, cuando vas a hacer algo a una notaría, no es como un Oxxo. O sea, si a mí llegar un Oxxo, agarro mi Topo Chico y voy a pagarla, llevo mis 18 pesos en la mano y me dicen, oiga, su identificación, comprobante de domicilio. Y firme esto, oiga, cuando esté comprando un agua mineral, no manches. Pero si estás yendo a constituir una empresa, si estás yendo a protocolizar un acta de las, bueno, en este caso es no, pero estás protocolizando un mutuo, si estás haciendo compraventa de bienes inmuebles, estás haciendo una fusión, una decisión, no te van a pedir papeles. O sea, ¿con qué lo quieres hacer, güey? Vengo a fusionar estas dos personas morales. ¿Trae su acta? No, ¿para qué la quieres? Y trae sus estados financieros ahorita. No, pues ¿para qué lo quieres? Una fusión, pues nada más súmale ahí, yo te digo cuánto hay de activo. No te puedo, o sea, te lo tienen que dar, ¿no? Y pues es cosa de trabajarlo ahí con el clientecillo. Y a mí ¿saben qué? A mí me preocupa más, sí el cliente, porque sí hay cliente muy mañoso, sí es cierto, pero me preocupa más el colaborador, que no le interese mucho. Entonces,
no, a él no le va a interesar, él no es el que está en riesgo. ¿Cómo se cura eso? Con capacitación. Entonces tienes que revisar y revisar hasta que veas que lo hace exactamente igual en todo momento. Todo momento. Se tiene que estar revisando y revisando hasta que domine. Este trabajo es para gente que es muy metódica, que agarra el proceso y tal. No le gusta la aventura, no le gusta la innovación, no le gusta la creatividad, es una persona procesal 100%, ordenada, no tiene que ser extremadamente ordenada, pero le gusta seguir paso 1, paso 2, paso 3, y si le dices que se salte del 3 al 7, se molesta. Ese es el perfil idóneo para alguien que te apoye en estas cosas. Hoy en la mañana precisamente me decía una clienta, es que hemos contratado a 2 personas y se van. Y yo, ¿por qué? Pues es que son licenciados en Derecho. No, pues, ¿para qué contratas a un licenciado en Derecho? Para que te lleve tu parte de PLD cuando eres una agencia inmobiliaria. No contratas a un licenciado en Derecho, se te aburre, claro que se te va a ir. Necesitas una persona procesal, no necesitas un licenciado en Derecho. Entonces, contrata una persona procesal que le guste estar con los documentos, que le encanta estar buscando todos los papeles, que integre el LUI, de esa gente que le da gusto, que abre el expediente, te lo enseña y te dice, mira, todos los que me pediste están aquí ordenados y lo ves que le gusta, ese es el ideal para el trabajo, ¿no? Muy bien. Devolución o cancelación. Esto es muy extremadamente importante, porque este sí se lo vas a tener que decir a algún cliente, a lo mejor alguna vez, si no es que ya lo has hecho. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 32 de la ley, restricciones al uso del dinero en efectivo, quienes participen en la realización de los actos u operaciones referidos en dicho artículo, al momento de recibir monedas y billetes en moneda nacional, divisas y metales preciosos, para llevar a cabo un acto o operación y ésta se cancele o requiera una devolución de recursos, deberán regresar los referidos recursos en la misma forma de pago y con la misma moneda o divisa con la que se realizó el acto u operación. Supongamos que llegan 2 partes con ustedes para una compra-venta de un bien inmueble. El bien inmueble cuesta 3 millones de pesos. El comprador dice que le pagó $40,000 en efectivo. $40,000 en efectivo. O sea, le dio 4 pacas de billetes de 100. Y el resto se lo pagó por transferencia electrónica de fondos. ¿Qué procede ahí? Dicen, procede rogar que el dólar esté a 12, ¿no? Para que no Pues pase. ahí tuviera que devolver todo igual en dólares, ¿no? O sea, la parte del efectivo. Fue como el ejemplo de la sesión pasada, ¿no? Que tienen que hacer la devolución y pagar como debería solo el límite y el excedente en Y es un transferencia o problema. cheque, ¿no? Sí, si yo fuera notario, o sea, hace 6 o 7 meses era diferente que ahora. Hace 6 o 7 meses yo hubiera dicho, no respetaron el límite del dinero efectivo. Eso inclusive yo lo testaría en la escritura en ese momento. Ahorita no lo haría, pero a ver por qué. Yo en ese momento hubiera puesto, yo notario, en cumplimiento o en observancia de lo establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al cerciorarme de la forma en que se hizo el pago de la operación, las partes me refieren que el comprador en fecha tal le pagó al vendedor $40,000, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, en efectivo, en billetes de 100. En este momento yo apercibo, ¿no? Informo a las partes de que no se respetó el límite establecido en el artículo 32 de la propia ley en comento. Luego entonces certifico que el resto del pago se pagó con una transferencia electrónica de fondos y les apercibo de que les informo que voy a dar aviso. Listo. Y eso era escritura, aviso de 24 horas. O si no quieres hacer 24 horas, pues en el aviso del día 17, en el campo que tienes ahí para decir si hubo alguna incidencia. Eso era hace 6 meses. Ahorita no sé si harías escritura. Yo creo que no. Porque después de
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dicen que el notario no debió de haber hecho esa operación, pues yo no la haría. ¿Quieres que se haga? Sí, devuélvele el dinero. Tienes que respetar el umbral. Pero pues, y vas a saber que lo hizo, pues a lo mejor no, a lo mejor te dice, ok, se lo devuelvo, te trae el comprobante de la transferencia por otro cacho, ¿no? En dólares eran como 800,000 pesos, supongamos que nada más se quedó con 20,000 dólares, 400,000 pesos, los otros 300,000 se los transfirió, pues entonces ahí sí, ya pagó 20,000 dólares en efectivo y 2 transferencias, una de 300 y otra de tal. Y ya está. Entonces, aguas con eso. ¿Y qué pasa si la persona, el vendedor, se alocó y fue y cambió los dólares y ya no se los gastó, pero los cambió? Pues le vas a tener que volver dólares, te va a salir más caro. Tu relajo. Te va a costar como 40,000 pesos tu locura. Más o menos. Entonces, esas operaciones donde no se respeten los límites de dinero en efectivo son peligrosas. Algo que me gustaría ver mucho es que trabajaran muy en conjunto desarrolladores, constructores, profesionales inmobiliarios, notarios. O sea, sí he estado tentado a organizarlo, pero pues con todo lo de la pandemia y tal, pero sí me gustaría hacer casi un foro, ¿no? Un día de irnos al centro de convenciones, juntamos a todos los que quieran venir, notarios, constructores, desarrolladores, profesionales inmobiliarios, y vamos a hablar de PLDFT, porque tienen que estar en el mismo canal los tres. Ayuda Ay. mucho. Sí, si el sería muy notario, bueno porque luego Excelente. los bueno, agentes inmobiliarios explican una cosa, cuando llegan con nosotros quedamos como los que ponemos el camino empedrado, que no sabemos, porque obviamente tienen la opción que les presente el agente inmobiliario de más fácil. Entonces, como el así es. riesgo lo tenemos nosotros y no el agente inmobiliario, pues nosotros decimos no y cambian de notaría. Y hay algunas donde les dicen sí, pero pues yo creo que les gusta lo cardíaco, no poder dormir con tranquilidad, O no están bien porque, capacitados. porque es un volado, pues realmente el hacer este tipo de omisiones, porque es, llamémosle suerte que caiga o no una revisión o una visita, ¿no? Es correcto. Sí, es un tema complejo. Sí sería bueno que estuvieran muy orientados. Lo trataré de organizar ya, nada más que volvamos a alguna normalidad distinta a la que tenemos ahora. Artículo 45, con dedicatoria especial para ustedes. Con amor, de la UIF. Obligación de fedatarios. Los fedatarios públicos para el cumplimiento de lo establecido en el 33 de la ley. Este es el que les he observado últimamente cuando me han pasado a revisión algunos proyectos que no cumplen, sí con el 33, pero no con el 45 del reglamento. En la identificación de la forma en la que se paguen las obligaciones por parte de sus clientes usuarios, deberán considerar monto, fecha, forma de pago y moneda o divisas con la que se haya efectuado el referido pago. Me he encontrado todavía unos que no trae la fecha, nada más trae el monto. Pagó 300,000 pesos en transferencia. ¿Cuándo? ¿Sabe? Ay, se me borró un dedo. Ahí ya volvió. Entonces, pues, imagínense. Este sí es bien importante y que en la redacción esté muy bien amarradito, que se está cumpliendo con 32, 33 y 45. Eso para ustedes es así instrumental. ¿Ok? Ese sí, apúntenselo bien así en su bracito, algo así. Asimismo, por lo que respecta a la declaración de los clientes o usuarios señalada en el segundo párrafo del 33, esta deberá señalar la forma en la que se paguen o hayan pagado las obligaciones en términos del párrafo anterior, para lo cual deberán observar lo previsto en el 32 de la ley. Que este es para el caso de que no hubiera un comprobante o algo así, el cliente tiene que manifestar, entonces no les aplica tanto porque pues, es nada más para efectos de Pero, por ejemplo, en ese caso, si llega algún cliente, pues haciendo mención que él ya cubrió el total del precio de venta, pero que no guardó los comprobantes. Si no los tiene, no importa, es solo declararlos en la escritura, o sí tenemos que anexar los comprobantes. Sí se incluyen, ¿no? Ok. Sí,
Este párrafo se refiere a las otras actividades que no son compraventa de bienes inmuebles y que se Ok. comprueba con una factura o algo así. En bienes inmuebles está súper perdido. De hecho, Ok. sería una operación muy anormal. O sea, compré una casa y no tengo el comprobante. No, pero Estados de puede cuenta. ser operaciones que, bueno, sucede que mucho tiempo atrás, a lo mejor han sido compraventas a plazos, anteriores incluso a la ley, que sí es posible que ahora sí que recibos de servilleta, literalmente. Si son anteriores a la ley, no hay tanto tema. Pero yo sí he visto un par de operaciones anteriores a la ley y es completamente al contrario. O sea, la gente te trae un contrato de compraventa a plazos ratificado. Entonces, de entrada, pues tú ya como caballo de hacienda. Y vámonos. Y sí deben de tener comprobante. O sea, sí hay gente muy desordenada que le Mínimo, ¿qué vale tipo queso. de requisitos podríamos solicitar por seguridad de ese tipo de operaciones? Para las de antes de la ley, dice claramente en criterios que bastará con la declaración bajo protesta de decir verdad. Después de la ley estás cepillo. Necesitas traerme un comprobante de pago sí o sí. Que lo que tú quieres. O sea, también, por ejemplo, eso es algo que si yo estuviera encargado de hacer alguna observación o recomendación a los notarios, sería la primera que les daría. No resuelvan cosas puercas. Si les llega el cliente con cosa puerca, no le den salida, no le den resolución. No, ¿cómo se pasa eso? ¿Quién sabe? No se hizo en tiempo, no lo sé. Oye, pero es que antes se podía, ya no, ya todo es electrónico, ya es imposible, ya no. Entonces, cuando es una operación de después de octubre del 2013, concretamente del 30 de octubre del 2013, si él te dice que la operación la hizo el 29 de octubre del 2013, bueno, pues ya se salvó, ¿verdad? Pero sería rara. Y si es después del 30 de octubre, tiene que tener comprobantes de pago, sí o sí. No hay otra opción. Es como si quisiera hacer un trámite gubernamental sin llevar ningún papel. No va a suceder, no va a pasar. Fausto, ¿y digo, es que aquí manejamos bastantes leyes, lo comentamos en la anterior clase. Obviamente, se pueden, todas esas, vamos a suponer que le caiga la WIF a ese desarrollo gigante, ¿no? Pues inclusive mencionaste nombres la clase pasada. Esas escrituras obviamente se pueden nulificar. Ya lo hicieron con una. No sabemos si se van a seguir por ese mismo camino. Porque también pues está raro, porque, ok, la anulas y ¿qué pasa? Pues se le va a regresar la propiedad al vendedor original y, o sea, se hace un rollo. No lo sé, o sea, no creo que quieran perseguir masivamente la anulación de escrituras públicas. Pero si hay casos en los cuales haya indicios de las operaciones del 400 bis, no solamente va a ir la anulación, seguramente va a entrar atrás de ella la extinción de dominio. Y eso ya es otro mundo muy diferente. Entonces, una cosa es lo administrativo y otra cosa es lo penal. Si estamos a lo administrativo, pues van a entrar multas, sanciones, inhabilitaciones, todo lo que tiene la ley permitido. Si estamos en lo penal, sí entraría la anulación seguramente. Pero al notario, ¿no? O sea, todo esto recae en el notario. Pues acaba a recaer en quien quiera la autoridad y a quien pueda jalar. O sea, si hay 5 avisos, pues va a ir por los 5 y si de esos 3 cumplieron y 2 no, se va a llevar 2. Así es. Porque todos están obligados al cumplimiento. El notario pues tiene su parte de la chamba, ¿no? Pero el notario también, o sea, como lo hemos visto otra vez, tampoco hay que caer en el polo, ¿no? Tu chamba no es la del MP, ni tu chamba es la del juez, ni tu chamba. Chamba es pedir papeles. No te pidió papeles, bueno, a lo mejor no te los entregó, te entregó ahí algo medio raro, tal, bueno. Tú lo viste, usaste tus facultades de raciocinio y dices, esto, pues es una operación inusual, vamos a reportarla y la reportas y ya está. Entonces, si llega la autoridad en algún momento, pues sí, tan rara la vi que la reporté, tienes las copias, aquí están. Ya está, tú ya cumpliste. No tienes que hacer más. No tienes que ir y ayudarle al cliente, llevarlo de la mano a que consiga sus comprobantes de pagos. Ahora, si un cliente te dice francamente, es que me transfirió, bueno, los comprobantes de las transferencias no los tengo.
Estados de cuenta, no los tengo. Bueno, vaya a pedirlos, ya cerré la cuenta. Los puede ir a pedir aunque la haya cerrado, porque es una institución de crédito. No, es que no quiero. O sea, si eso no te dice de qué va la cosa, pues ahí es con lo que hay que tener especial cuidado, con esa clase de casos, ¿no? Mucho cuidado. Y es procesal, o sea, es proceso. Pues por proceso no se puede, ya está. El artículo 56 también es relevante. Nos dice que el SAT, en cualquier momento y en términos del artículo 6, fracción quinta de la ley, puede requerir la comparecencia de cualquier persona que pueda contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, reglamento y las reglas. O sea, yo puedo llamar a quien yo quiera. Asimismo, podrá requerir a presuntos infractores de las obligaciones establecidas en los ordenamientos antes señalados para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Entonces, pues bueno, esta es requerir comparecencia como tal. Estos son los más relevantes del reglamento. En el Drive tienen el análisis sintético, son los Exceles, en donde vienen todos los artículos y de qué va cada artículo del reglamento y de las reglas de carácter general y de la ley. Entonces, estos son los relevantes, los que nos pueden preguntar un poquito. El reglamento se quedó como que más general y ya en las reglas ya se queda un poco más particular, ¿no? En el análisis de las actividades, vemos la actividad como viene en el 17 y su fracción, vemos qué se dice en el reglamento de ella, qué se dice en las reglas y qué se dice en los criterios. Entonces ahí ya tenemos el panorama completo. Porque luego leemos algo en la ley, no nos queda muy claro en el 17 y de repente vemos algo en el reglamento y nos acordamos de lo de la ley y luego en las reglas encontramos otra cosa. Entonces es mejor tener todos de cada actividad, todo juntito, para que la podamos ver completita, ¿no? Ahora vamos a las reglas de carácter general. Ahora, paréntesis, sí tienen muchos casos en donde el cliente no entregue comprobantes de pago, no quiere entregar documentación, los formatos estén firmados. ¿Tienen mucha incidencia de estas operaciones? Yo no, pero sí he tenido operaciones últimamente retroactivas que se están viniendo a formalizar ahorita de años antes del 2013. Ok, ¿y por qué será? O sea, sin entrar en pormenores. Pues casualmente he visto que, por ejemplo, es entre familiares. O sea, por ejemplo, el hermano le paga con una casa al hermano una deuda interna o la hermana tiene un crédito y lo compra a su nombre. Dación en pago. Sí, cosas de ese tipo. Ok. Algo que ayuda mucho, y también no es un tema exclusivamente legal, pues a veces es un tema de servicio. Yo aquí soy abogado, pero pues también estudié administración y también estudié finanzas, y también sé vender y tengo muchos sombreros. Para mí este sombrero es un tema de venta y de servicio que nos ayuda al tema del PLDFT. Sería bueno que dentro del proceso de cómo atiendes a tus clientes, si te llega el cliente y detectas así de inicio que es una operación del 2012, que fue una dación en pago, que a lo mejor desde el principio, o sea, antes de que llegues al ríspido, igual y salir o hablar o que hable con quien tenga que hablar y le expliques al cliente y le digas, oye, hay una cosa que es ley antilavado y esta te obliga a esto y esto y esto. Tu operación es de antes, pero aún así tú vas a tener que hacer esto y esto. O sea, te voy a decir qué va a pasar. Entonces, eso es un poco lo que distingue mucho, pero muchísimo a un buen doctor de un mal doctor. Los buenos doctores, así por regla universal y general, son aquellos que le dedican más tiempo al paciente. Entonces, en Estados Unidos está súper probado. Un doctor que pasa en promedio 5 a 10 minutos más con un paciente reduce en 60 o 70% su probabilidad de que lo demanden. Porque inclusive hay casos en donde se prueba que hay varios doctores, ¿no? Y el doctor A es el que se equivocó y a él deberían demandar y el cliente, el paciente dice, no, porque el doctor A me cae bien y él no lo voy a demandar a él, pero quiero demandar al doctor B. Son muy comunes. Entonces, en esos casos también sería bueno cuando de antemano sabes que se va a poner ríspido, antes de que avance la operación se los dices.
oye, en esta operación va a necesitar esto, y esto para que la podamos bajar. ¿Por qué? Porque así lo pide la ley. Es que en otro lado sí me lo hacen. Yo ahí sí sería un poco duro y o sea, no le diría lárgate, pero sí le diría, lo entiendo, pero no lo deberían de hacer. A lo mejor la persona que te lo está ofreciendo no lo sabe muy bien, pero igual y lo descubre y cuando vayas más avanzado te va a decir que no lo puede hacer, porque no se puede, o sea, no es un tema mío, es un tema de PLDFT, no es un tema mío. Entonces, cuando les avisas, pues es mucho más fácil. Si vas a un lugar donde te van a atender y se van a tardar y te dicen, oye Lilian, me voy a tardar, o sea, nos vamos a tardar 15 minutos, no tiene ningún problema en esperar, y tú dices, no, yo espero, pues ya te sientas, tú ya ves qué haces. Pero si dices, oye, dame esto, y te dicen sí, y pasa 1 minuto, pasan 3, pasan 5 minutos, y no te lo entregan, y no te dicen nada, y te les quedas viendo y te ignoran, pues te enojas, ¿no? Y ahí es cuando, oye, ¿qué onda? Si desde el principio te dicen, me voy a tardar porque tengo 20 órdenes, pues ya sabes si te esperas o no. Eso, por ejemplo, es algo que también contemplamos dentro de la capacitación. Es muy importante y eso nos lo hicieron mucho hincapié a nosotros, entidades financieras, la comisión. Las áreas de atención al público deben de estar bien capacitadas. Es un tema de prevención, pero también de servicio. Y cuando el cliente de antemano sabe qué es lo que va a pasar, pues el cliente ya puede decidir. Es un consentimiento informado de cierta forma, ¿no? Entonces, esto sí es bastante bueno que lo implementen, que haya ese flujo de información, porque además el producto que manejamos nosotros, abogados y especialmente ustedes, notarios, y también los contadores, es un producto complejo, no es una coca. La gente cuando compra una coca ya sabe, o sea, no va a abrir la botella y alguien diga, ¿qué será este líquido? ¿Se podrá beber? ¿Será para limpiar pisos o baños? ¿O para qué? No, pues es una coca, güey, ya sabes, te la tomas y te refresca y si está caliente sabe fea. Acá no, o sea, la gente pues es una escritura, una compraventa. Mucha gente, por ejemplo, pues ustedes lo saben, dice, vamos a vender un fideicomiso. Pues eso no existe. Como la gente dice, la herencia en vida, y a mí me da casi el infarto, ¿no? No existe, güey. O te dicen, vamos a hacer la demanda penal, y te dices, ay, Diosito Santo, es parte de nuestra chamba. Entonces, sí en el tema del servicio pueden coadyuvar al tema de la prevención. Y usted, pues no es que no te quiera ayudar, güey, es que no debo, me estás pidiendo algo que está prohibido. ¿Cómo te explico? ¿No? Es como si le dijera, oiga, doctor, pero yo le pago extra porque lo mate. O sea, sí métalo a la operación, pero no quiero que salga vivo. ¿Cómo le hacemos? Yo le pago extra. Es que hay otros doctores que sí me dicen que sí lo hacen. Güey, pues no puedo. O sea, si otro lo quiere hacer, pues adelante, ¿no? Ya le puedes explicar ahí la teoría del acto jurídico y podrían ponerse a debatir si quiere o no las consecuencias de lo pactado, ¿no? Ahora, vamos a las reglas. ¿Qué objeto tienen las reglas? Establecer medidas y procedimientos mínimos. Eso guárdenselo, grábenselo. Hay una Léanlo, duda con la que me quedé reflexionenlo. antes de que Sí, entremos ya lo de las reglas. adelante. Entonces, cuando es una operación anterior al 30 de octubre de 2013, es suficiente con la declaración bajo protesta de decir verdad. Nada más. Lo dice el criterio, sí. Ok. Y casi si les llegan operaciones así como lo dice Mel, imprimes tu criterio del portal antilavado y lo metes allá en el protocolo, ¿no? Inclusive Ok. hasta yo lo relacionaría en la misma escritura. Sé que no es muy bien visto como que te excedas en el uso de la fe pública, ¿no? Porque es como un superpoder. Entonces me imagino que cuando te nombran notario, te dicen, como le dijeron a Peter Parker, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad y así les pasa. Pero yo sí lo pondría que de acuerdo al criterio tal, nada más que los criterios no son normativos, no son actos de autoridad. Entonces ahí en los criterios mismos te dice que no es acto de autoridad. Pues, para que no sean recurribles, ¿no? Pero es un criterio, entonces sí te puedes apoyar en el criterio de la autoridad más porque es de la UI. Ok, gracias. Nada. Entonces, fíjense bien, las reglas, medidas y procedimientos mínimos, así la palabra mínimos en rojo fluorescente, que deben observar quienes realizan las actividades vulnerables, ustedes, referidas en el 17, en la prevención y detección, actos de operación. Todo lo que está en la ley, su reglamento y sus reglas es lo mínimo, no es lo máximo.
Ya sé. Que dicen, es que es un chorro. Y yo les digo, sí, sí es un chorro. Aunque entre mí digo, no, es como la mitad de lo que deberían de hacer y que les van a poner a hacer. Pero sí es un chorro. Y lo peor de todo es que eso es lo mínimo. No es lo máximo. No es de que, lo hice todo y me siento bien conmigo mismo. No, es llegaste temprano, güey. No te va a dar bono de puntualidad. Es tu responsabilidad llegar temprano. Entonces aquí es lo mismo. Todo lo que está en la ley, su reglamento y sus reglas es el marco mínimo con el cual debemos de cumplir. No es el máximo al que debemos aspirar, definitivamente. Y por otra, los términos y modalidades conforme a los cuales dichas personas, las que realizan actividades vulnerables, deben presentar a la UIF de la Secretaría, por conducto del SAT, los avisos a que se refieren los artículos 17 y 22 del reglamento y la fracción sexta del artículo 6 de la ley antimonopólica. Entonces, ¿por qué le hace énfasis a los avisos? Y quizás es por eso que nos confundimos un poco. Porque el aviso es la forma en que la autoridad se entera de lo que está pasando. Pero, o sea, si hay algo del interés de la autoridad que lo encuentre ella en el aviso, no va a parar ahí. Al contrario, ahí empezará. Entonces, si hay algo de interés que ve en un aviso que tú mandaste, lo que puede pasar es que vaya y te pida más información, porque no todo lo que sucedió viene en el aviso. Si ustedes lo miran con otros ojos distintos, se pueden dar cuenta que el aviso es un resumen de lo que se hizo. Es un resumen pormenorizado de lo que sucedió. No es la totalidad de la información de lo que pasó. Esa totalidad la tienen ustedes. Entonces, por eso el aviso es el menos importante. No es que no sea importante, es que es el menos importante. Porque si del aviso se deriva que la autoridad quiere saber más, nosotros debemos de estar en la posición de darle lo que nos pida. Muy bien. Vamos a los artículos relevantes de las reglas. El 10. Aceptación del encargado del cumplimiento. Los notarios pues no batallan con esto porque son ellos los que realizan la propia actividad vulnerable, pero las personas morales deberán de nombrar un encargado de cumplimiento y este debe de completar su designación, la que está en el artículo 20 de la ley, ahí viene esa obligación, no está en el 18, mediante el trámite de alta y registro a que se refiere el inciso 1 del anexo 2 de las presentes reglas, y este responsable debe de entrar utilizando su clave del RFC y su certificado vigente de la firma electrónica a fin de aceptar o rechazar la designación de la que se trate. Entonces también eso ha pasado, que nombran a un encargado de cumplimiento, por alguna razón no es, y luego nombran a otro, pero no pueden. ¿Por qué? Pues porque tiene que entrar el primero, rechazar, y después tienen que nombrar a otro y ya ese aceptar. Entonces, este es importante. A los notarios no lo sé. Esperemos en Dios nuestro Señor misericordioso, que en su infinita misericordia nos da cosas que no nos merecemos, pero que sí necesitamos, que a los notarios les permitan nombrar encargado de cumplimiento. Pudiera ser. A mí me da la impresión de que ya tienen ustedes suficiente responsabilidad como para que les dejen el cargo. Eso no quiere decir que no los obliguen a certificarse. Muy probablemente los van a obligar a certificarse. Yo creo que la obligación de la certificación va a ir en el siguiente sentido. La certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita será obligatoria para, inciso A, personas físicas que realizan actividades vulnerables. Ahí ya están pelas. Inciso B, encargados de cumplimiento de personas morales que realicen actividades vulnerables. Inciso C, auditores externos que realicen ejercicios de auditoría a entidades que realizan actividades vulnerables. Párale de contar. Ahora, sí es muy probable que los obliguen a certificarse, pero es probable también que les digan, sabes que tú, notario, yo sé que tienes una carga de trabajo considerable, te voy a dar la posibilidad de que nombres un encargado de cumplimiento. Entonces, tú vas a ser el responsable 1, pero él va a ser el responsable 2. Puede ser, no lo sé. En la vida real, yo creo que lo que sucede es que es demasiada chamba, entonces pues alguien te tiene que ayudar. Sí es muy recomendable, aquí se los dejo como entrecomillado o entre paréntesis,
que las personas que a ustedes en su notaría les ayuden a realizar las actividades de cumplimiento, ustedes los designen y tengan un acta interna en donde diga, ¿sabes qué? Pedro, María y Juanito los estoy nombrando como auxiliares en función de cumplimiento. Ellos me van a ayudar a cumplir con lo establecido en la ley, su reglamento y sus reglas, y los estoy nombrando con esta fecha. Si se van, les quito el David, nombramiento. ¿Por qué? Porque no pueden, por temas de confidencialidad, personas que no estén facultadas para ello, tener contacto con toda la documentación e información derivada de esta actividad específica. Entonces, eso también ante una revisión, pues a la autoridad le va a mostrar que tú tuviste o tomaste las reservas necesarias para estructurar tu área de cumplimiento. Entonces, mucho cuidado con eso, porque si ustedes los llegan a revisar y ven que más gente toca esos documentos y esa información, las van a multar. O sea, en teoría, o sea, si ustedes no han nombrado a nadie específico que les ayude al área de cumplimiento, solo ustedes podrán integrar EUIs, guardar EUIs, mandar avisos, solo ustedes lo pueden hacer, nadie más, en estricto sentido. Entonces, esos nombramientos son muy, muy importantes. En el supuesto de que el representante no se encuentre inscrito, podrá realizar su inscripción sin obligaciones fiscales, o sea, que no esté inscrito en el RFC, para estar en aptitud de tramitar su fiel y poder aceptar el encargo. El rechazo de la designación no libera a la persona moral del cumplimiento ni nada. De hecho, si la persona moral no nombra un encargado de cumplimiento, por default es el administrador único o el presidente del Consejo de Administración. Tal cual, así lo dice el 20 de la ley. Luego en el artículo 11 tenemos la obligación de identificación. Quienes realicen actividades vulnerables deberán identificar a su cliente y usuario, para lo cual elaborarán y observarán los criterios. Fíjense, el manual de cumplimiento que debe de tener. Criterios, medidas y procedimientos internos. ¿Para qué? Para identificar, para conocer, para integrar, para avisar, para todo. Y los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados, ustedes no van a hacer actualización. Ahora, si llega un cliente, hace una operación con ustedes, año y medio después regresa y hace otra operación, pues le vuelves a pedir documentos y ahí actualizas. Nada más vas a glosar o vas a engrosar su EUI, ¿no? Los cuales deberán formar parte integrante del documento a que se refiere el artículo 37 de estas reglas. No nos perdamos. Los criterios, medidas y procedimientos internos deben formar parte integrante del documento a que se refiere el 37. La obligación más importante de todas, el manual de cumplimiento. La más importante de todas. Los criterios, medidas y procedimientos a que se refiere este artículo comprenderán, y otra vez, por si no te había quedado claro, cuando menos los lineamientos establecidos en las presentes reglas. Cuando muy peor te vaya, ¿no? Luego vamos a la integración de EUIs, este también es importante, el 12. Quienes realizan actividades vulnerables deberán integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios. Expediente único de identificación. El expediente se integrará de manera previa o durante la realización de un acto u operación o, en su caso, con anterioridad al momento del establecimiento de una relación de negocios. Ustedes no establecen relación de negocios, luego entonces están obligados a integrar de manera previa o durante la realización del acto o operación. Mismo que deberá cumplir con los requisitos siguientes. Y esos es donde nos menciona todos los anexos de las reglas de carácter general. Tenemos un anexo para persona física, nacionalidad mexicana, otro anexo para persona extranjera, persona física extranjera con una condición diferente a la de residente temporal, persona moral mexicana privada, persona moral mexicana de derecho público, El expediente debe tener eso. Cuando veamos los anexos, verán que es muy claro lo que te dice. Te dice persona física, el inciso A de todos los anexos dice asentar. ¿Asentar en dónde? Pues en un formato, ¿verdad?
Y ya en el inciso B te dice copia de la siguiente documentación y ahí te dice identificación, comprobante de domicilio, RFC, CURP, ahí lo puedes ir metiendo todo, ¿no? Cuando los documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o enmendaduras, quienes realicen las actividades vulnerables recabarán otro medio de identificación o, en su defecto, solicitarán 2 referencias bancarias o comerciales y 2 referencias personales que incluyen los datos señalados en el inciso. Eso creo que nadie lo hace. O sea, si presenta tachaduras o enmendaduras, que te traiga otro. Quítate de problemas, ¿estamos? Porque si no le tienes que pedir 2 referencias. Está loco esto, pero ahí sí yo diría, nada, no, loco. Pero ahí más que nada se refieren a que no presentes una IFE, ya ves que a veces le sacan copia y que sale completamente, no se ve. Y otra vez se ve la imagen y se ve oscura, ¿no? Sí. Otra pregunta igual, no sé, tu criterio. A veces no sé, por facilidad o lo que sea, amplían el INE y lo ponen del tamaño de la hoja. Y no sé, bueno, a mí me han dicho que debería de ser o sea, sacarle fotocopias del tamaño real. No ¿Por sé qué? pues para que tú compruebes de que la tuviste ahí en efecto en la original, ¿no? Número 1, y porque si la estás ampliando, la estás modificando de cierta forma, porque pues tú dices que es una ampliación, pero si es una modificación, no es una reproducción exacta. Lo que nosotros hacemos, y eso es criterio muy claro de la comisión, es porque ¿qué pasa si se te echa a perder la copiadora? Pues sácale foto, güey. Y una buena foto, o sea, no le saques. Ahora, hay identificaciones a las que le sacamos foto, por ejemplo. Mi copiadora, pues, es blanco y negro. Alguna vez una autoridad me dijo, tiene que ser legible. Y yo le dije, ¿qué es legible, güey? Ah, bueno, eso es muy sencillo. Identificación original, le sacas una copia, a esa copia le sacas otra copia, a la segunda copia le sacas una tercera copia. Si en la tercera copia se sigue viendo bien la información de la identificación y el rostro de la persona, tus copias son legibles. Si en la tercera copia no se ve bien, te vamos a decir que no es legible. Entonces, ok. Yo tengo extranjeros, de repente es muy normal, y también los hay mexicanos. Entonces, las personas, por ejemplo, que son afrodescendientes, si te traen su identificación con su fotografía y le sacas copia en una copiadora blanco y negro, no se van a apreciar sus rasgos personales. Les tienes que sacar una foto, porque no se le va a ver la cara. Entonces, por ejemplo, esos son los detallitos que ya después te van salvando la vida. Lo puedes poner en tu manual. Me vas a dar una identificación, me vas a dar una identificación oficial. Ustedes además tienen la ventaja de la fe pública, donde dice, yo tuve en mi mano la identificación y me cercioré que el vato que está ahí en la foto es el vato que está frente a mí. Ya tienes esa ventaja. Pero ahí puedes poner, si por alguna razón no se puede sacar una copia del documento, podremos sacar una fotografía siempre y cuando la resolución de esta sea adecuada. Cualquier celular de 3 pesos el día de hoy te entrega una fotografía con una resolución adecuada, mientras la foto no la tome mi jefita santa con la mano temblorosa y borrosa. Pero toda la demás va a funcionar. Eso lo puedes dejar por manual. Por eso el manual tiene que estar hecho a la medida de tu operatividad. Y no va a ser igual para una notaría que para otra. Porque si no, pues le tienes que pedir 2 referencias bancarias o comerciales y 2 referencias personales, debiendo verificar dichos datos con las personas que suscriban tales referencias antes de que se establezca la relación de negocios. Pero acá acuérdense, ustedes no tienen relación de negocios. Entonces, a mi parecer, no está claro en ninguna parte. O sea, no lo dice así específicamente, pero esto de las 2 referencias a los notarios ni siquiera les aplicaría. Si no te entrega una identificación oficial, pues, ¿qué haces? Tráete otra. Tráete un pasaporte. O sea, no lo puedes sacar. O sea, en teoría sí podría identificarse con la licencia de conducir, pero no te la aceptan. Las entidades financieras, las disposiciones de carácter general dicen que identificación válida para personas físicas mexicanas es cualquier identificación vigente con fotografía emitida por una autoridad pública. Cualquier identificación. Tú dime un banco con qué te cambia un cheque.
¿Con la licencia te cambian un cheque? Bueno, Porque ahora el ya banco, son las huellas, ya con nada, y ahora son tus huellas. es lo que te digo, los bancos por disposición propia dijeron, ok, las disposiciones dicen que yo puedo aceptar cualquiera, pero yo no. Yo nada más voy a aceptar INE y pasaporte, y listo. Y si la llevas vencida, ¿lo puedes? No, no se puede. Vámonos. Entonces, eso es bueno contemplarlo allá. El artículo 12 sigue con la integración de UIS. Los expedientes de identificación que integren quienes realizan las actividades podrán ser utilizados en todos los actos o operaciones que lleven a cabo con el mismo cliente usuario. Sería su caso. Los pueden utilizar el mismo EUI para el mismo cliente o tengo que crear uno nuevo. No, puedes usar el mismo. Ahí está en el artículo 2 de las reglas. ¿Qué debería de decir un buen manual de cumplimiento? En la parte de integración de los EUIs. Para el caso de que se presenten a la notaría usuarios con los cuales se ha transaccionado, se han realizado operaciones en el pasado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de las reglas de carácter general de la ley, se podrá utilizar el mismo EUI que se integró en su momento, punto y aparte, pero ahora le voy a volver a pedir los documentos, los voy a actualizar de ser necesario y los voy a volver a glosar. No va a ser normal que un cliente te diga, oye, yo vine contigo hace un año, tú ya tienes mis documentos. No, papi, pues eso fue hace un año, esta es otra operación, me los tienes que volver a dar, ya está. Y ningún cliente te va a decir, no. En el artículo 12 de las reglas de carácter general dice que tú puedes utilizar mi EUI para no volver a integrar. Y si te lo dijera, le vas a decir, pues sí, pero en mi manual yo puse que no, que te voy a volver a pedir los documentos. ¿Cómo ves? Ya está. Todo eso tiene que contemplarse en el manual. Al recabar las copias de los documentos que deban integrarse en los expedientes, quien realice la actividad deberá asegurarse de que éstas sean legibles, que es el criterio que les dije. Copia 1, copia 2, copia 3. Si la copia 3 es legible, es legible. Y cotejarlas contra los documentos originales o copias certificadas correspondientes. Para cumplir con esta obligación, en mi humilde opinión, debería de tener sello de cotejado contra original y firma de la persona que lo cotejó, yo digo. En el caso de ustedes, no es tan obligatorio porque ustedes, el notario lo dice. El notario dice que cotejó los documentos, entonces pues está chido porque ya lo tienes en escritura pública, te quedas un chorro de trabajo de estar poniendo 1000 sellos. Entonces, está bueno. Ahí hay que ver el protocolo de cada quien y adaptar manual a protocolo y viceversa. Artículo 18. Actividades vulnerables por medios electrónicos. Para la realización de vulnerables a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quienes las efectúen integrarán previamente el expediente de identificación del cliente usuario de conformidad con los señalados de estas reglas, establecerán mecanismos de identificación de los clientes usuarios y desarrollarán procedimientos para prevenir los individuos. Esto más que nada es una puerta. Ahorita, por ejemplo, tú ya en Bancomer y en muchos otros bancos puedes abrir una cuenta sin ir a la sucursal. Todo lo haces en la aplicación, te toman foto de tu carita, te toman foto, piden una foto de tu identificación tal y lo puedes hacer. Esta es una puerta que están dejando abierta, pero en realidad a ustedes, por ejemplo, notarios, no les va a aplicar nunca de los jamases. A lo mejor una agencia automotriz, ¿no? Que van a comprar un coche, sí, bueno, mándame tus documentos porque las agencias han cambiado mucho. Antes el vendedor de la agencia vendía, ahorita el vendedor de la agencia, o sea, vendía, pero primero le tenía que informar al cliente de todo lo que el coche hace. Ahorita el cliente llega a la agencia y ya sabe a veces mejor que el vendedor lo que el coche es y hace. Entonces, pues puede pasar. Pero esta es nada más una puertita por ahí. Y fíjense bien, te dice que todas estas cosas que te permitirán tener o poder realizar la actividad vulnerable a través del medio electrónico, ¿dónde la tienes que contemplar? Deberán estar contenidas en el documento a que se refiere el artículo 37 de las presentes reglas. Otra vez, ¿a dónde volvemos? Al manual. El reglamento, las reglas de carácter general son muy, muy enfáticas con esto. La información y en su caso documentación que se obtenga como resultado de los mecanismos de identificación a que se refiere este artículo deberán estar integradas en los EUIs. Eso es obvio. 19. Acumulación. Acuérdense que en reglamento 24 vimos acumulación, reglas de carácter general. Otra vez, quienes realizan actividades vulnerables establecerán mecanismos para dar seguimiento y acumular. Aquí está, esta está fea.
tienen que establecer mecanismos para dar seguimiento y acumular actos o operaciones que en lo individual realicen sus clientes o usuarios por montos iguales o superiores a los señalados en los supuestos de identificación previstos en las fracciones 1, 2. En el caso de la 2, salvo en casos de tarjetas prepagadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Todas. El 12 son los de ustedes, excepto cuando se trata de los supuestos establecidos en los incisos B y E del apartado A. Ustedes no deben de acumular en incisos B y E. Inciso A, compraventa de bienes inmuebles, transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, acumulas, ¿ven? Y de todos los incisos del apartado B, o sea, los corredores públicos no acumulan. 13, organizaciones sin fines de lucro, y 15, o sea, todos acumulan, menos pues, esos. Y ya está. Ese me faltaba por acá, porque déjenme lo apunto, porque ese es importante. Ven cómo después de tantos años me voy acordando, voy integrando más. Acumulación, notarios, A, B y E no aplica, excepción. Muy bien. 21. No se preocupen cuando volvamos a ver o más bien, cuando veamos profundamente las actividades vulnerables, vamos a entrar otra vez a estas cosas porque se los voy a volver a correlacionar. Quienes realicen actividades vulnerables verificarán cuando menos una vez al año que los expedientes de identificación de los clientes usuarios con los que se tenga una relación de negocios. ¿Les aplica a ustedes? No les aplica. Cuenten con todos los datos y documentos previstos en los artículos 12 y 16 de las presentes reglas según corresponda y se encuentren actualizados. Ustedes no tienen obligación de actualización. Sin embargo, si el cliente regresa a los 3 meses o a los 12 o a los 15, le vuelves a pedir los documentos. Ya está. Eso, por ejemplo, para un manual de un notario, debe ser un apartado específico en el capítulo en donde venga el manejo de los expedientes únicos de identificación. Y ahí debes de poner, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de las reglas de carácter general, los notarios públicos, al no mantener una relación de negocios con los usuarios con los que mantengan operaciones, no están obligados a la actualización de los expedientes únicos de identificación de los mismos. Punto y aparte. Por lo anterior, por medida interna de la propia notaría o del notario en este caso, porque hay que tener cuidado con la redacción en los manuales de cumplimiento de los notarios, porque luego se nos va y decimos notaría, notaría. No, hay que tener cuidado con eso. Cada vez que un cliente acuda, sin importar la temporalidad, a realizar otra operación, se le volverán a solicitar los documentos propios para cada una o para la operación que esté realizando y dichos documentos se integrarán en el expediente único de identificación que ya exista que le corresponda. Tan, tan. Eso va también en manual, sí o sí. Identificación del dueño beneficiario, artículo 22. Cuando quien realiza una actividad vulnerable cuente con información basada en indicios o hechos acerca de que alguno de sus clientes o usuarios actúa por cuenta de otra persona, que es pues, prácticamente lo que yo les dije, ¿no? Llegó este mono, le dio lana a ese mono vino a cambiar. Yo tengo indicios o hechos de que está actuando en nombre de un tercero, sin que lo haya declarado. Por eso es importante pedirle que lo declare. De acuerdo con lo señalado en el 12 de las presentes reglas, deberá solicitar al cliente usuario información que le permita identificar al dueño beneficiario sin perjuicio de los deberes de confidencialidad frente a terceras personas. Puede pasar que tú le digas, oye, ¿hay un dueño beneficiario? Y él te diga, Nel. Y tú le digas, oye, yo estoy viendo que sí hay. Y él te diga, pues quién sabe. Oye, necesito que me lo identifiques. No, no lo puedo identificar. ¿Qué haces en ese caso? Sí podrías realizar la operación. O sea, si tuvieras toda la información de este mono, sí la podrías hacer. Pero eso es un reporte 24. Eso sí es reporte 24. O sea, donde me di cuenta que hay un tercero ahí y no me lo quiere identificar, inclusive hasta tendrías que decir que le solicitaste que te lo identificara y él te dijo que no estaba en condición de hacerlo. Que puede pasar.
Entonces ahí pues se Pero va en el caso en el que 24. sí lo identifican, no hay que dar aviso, nada más es generar el expediente del beneficiario que se está declarando que existe, ¿no? Caso mamá-hijo, EUI de los dos. Y ya está. Y en el Ok. aviso se va, ¿eh? Porque en el aviso te va a decir, ¿hay beneficiario controlador? Sí, sí hay. ¿Quién es? Martina. Ah, pues ya está. Sí, se apellidan igual, ¿no? Él y ella, o sea, paterno, materno. Entonces no Entonces sí hay se tema ahí. presenta aviso también en ese caso. Lo que pasa es que como es esa operación era de bien inmueble, eran 3 millones de pesos, pues el aviso se va a presentar, o sea, Ok, por el no monto. se Ujú. presenta aviso porque haya beneficiario contador, que a lo mejor es lo que me Ah, estás es por el preguntando de monto. que, Ok, pensé que por ajá, por la existencia del no, beneficiario, esa parte. Ok, no, es el aviso de la operación como tal, y ok, dentro de la operación pues ya viene la información de esto, pero no es un aviso específico. ok. Si, por ejemplo, si se los trasladara aquí al centro cambiario, yo mando reportes de las operaciones. Entonces, de las relevantes inclusive, se va pormenorizada la operación, o sea, la autoridad sabe qué sucedió en esa operación. Esos reportes yo los mando trimestralmente, pero por ejemplo, si hubiera una operación relevante por la cuantía, en donde además hubiera un hecho, un indicio así muy, muy importante que lo conozca la autoridad y que sea constitutivo de un reporte, esa operación se va a ir en mi reporte trimestral cuando haya que presentarlo, pero la de 24 horas se va a ir inmediatamente. O sea, por ejemplo, bueno, no lista de personas bloqueadas, porque si estuviera en la lista de personas bloqueadas no voy a poder transaccionar con él, pero si fuera el caso ese de que llegó, me cambió y tal, y yo le pregunté, no, y son míos, y se puso nervioso y tal, yo puedo mandar un reporte, o vamos a suponer, peor aún, le da el dinero a la persona, viene esta persona, le digo, oye, pero pues te dieron el dinero, allá te dio otra persona, ¿el dinero de quién es? Y me saca una pistola y me dice, pues el dinero es de quien yo quiera, cámbiame. Y me avienta los dólares, ¿no? Y pone la pistola ahí en la ventanilla y tal. Eso es un reporte de 24 horas puro y duro para mí. Y lo voy a mandar y se la voy a cambiar. Y le voy a decir, oye, identificación, y supongamos que está de buenas y me la avienta. Hombre, lo doy de alta, pero corriendo, le saco copias corriendo, vámonos. Y eso es operación de 24. Entonces, esa operación como relevante se va a ir en la trimestral, pero como de 24 se fue ya. Para usted sería igual. La de 24 se va a ir ya y el aviso como tal se va a ir el 17 del mes siguiente. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando das un aviso 24 horas? Nada. Es un aviso. Nada. O sea, Lo detecté diste y ya. que hay un beneficiario controlador, no me quisieron decir quién es, en ese momento di la 24 horas y luego ya doy la del antes del 17, nada, o sea, no, porque a mí me habían Te dicho que das, cuando das ese aviso, que sí es muy factible que llegue la autoridad y que te diga qué onda, pero pues no sé, no, o sea, digo, no sé, no he oído de alguien que lo haga ni que haya pasado, por eso pregunto. ¿qué pasa si ves al esposo de tu mejor amiga con otra persona en una plaza y están teniendo actitudes románticas? Pues tú se lo vas a avisar. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Eso no lo sabes tú. Entonces, no, o sea, si hay gente que tiene como que en su mente la paranoia de que si mandas el reporte 24 horas al día siguiente va a entrar la fiscalía pateando la puerta. No, nuestro deber es avisarle a la autoridad sabrá qué hace con esa información. Eso es tema de la autoridad. Si la autoridad decide actuar o no, o decide esperar o no, no nos importa. Inclusive, si tuviéramos un abogado penalista aquí, te va a decir, mira, seguramente por el sigilo de la investigación no te vas a enterar hasta mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Que a lo mejor tú mandas el reporte de 24 horas y estás con el temor, ¿no? De, ay, no vayan a llegar. O sea, para empezar, ¿por qué? No es como que te estás denunciando a ti mismo. Estás mandando un aviso. Y pasa el tiempo, pasan los años, se te olvida, ¿no? Y a los 6 años te toca la fiscalía y te dice, oye, es que hace 6 años mandaste un reporte de 24 horas y hasta ahorita estoy terminando de integrar mis datos de prueba. Pues tú qué vas a hacer, vas a sacar ahí tu EUI con el reporte, con la información, se lo vas a dar y le vas a decir adiós. Y luego me vas a preguntar, oye, Fausto, ¿y qué va a pasar después de que se vaya con los documentos? Quién sabe, pues lo que tenga que pasar, no lo sé.
Entonces, no hay, o sea, hay mucho debate sobre reportar o no reportar, o que si está bien o está mal. No está bien ni está mal, es algo que se hace cuando se necesita hacer, ya está. Y la autoridad sí pide que reportes cuando tengas que reportar. Lo más probable es que todos o la gran mayoría de los avisos que se manden y reportes, primero los ve un robot antes que una persona. Y el robot decidirá si es necesario que una persona los vea. Y la persona que los vea decidirá si es necesario actuar con base en lo que venga en el aviso. Decidirá si te requiere más información, decidirá si va a la fiscalía, no lo sabemos. Eso es chamba de otras personas. Nuestra chamba es juntar el papel y mandar el reporte. Ya para terminar, artículo 37 del manual de cumplimiento, más importante de todos. Creo que no se los había dicho. Quienes realicen actividades vulnerables a los 90 días naturales del alta y registro referidos en el 4 de las reglas, o sea, de que se den de alta en el portal antilavado, deberán contar con un documento en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de clientes y usuarios, 1, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberá adoptar en términos de lo previsto en los artículos 11, 17, 18 y 35 de las presentes reglas, para dar cumplimiento a lo establecido en la ley y demás disposiciones que de ellas emanen, y ponerlo a disposición de la WIF del SAT cuando se lo requiera. Este es el más importante capital instrumental angular de todas las obligaciones de PLD-FT, el manual de cumplimiento. Les recomiendo que se sienten a hacerlo. Ustedes sí pueden. Los contadores pueden y todos pueden, pero pues está complicado. O sea, para una persona que vende joyas y metales preciosos, hacer un manual legal que tiene su basamento en una ley administrativa con repercusiones penales, pues no está sencillo. Les recomiendo que lo compren de machote, no. Lo recomendable es que alguien les ayude a hacerlo, pensando en su operatividad y en sus circunstancias específicas. ¿Quiénes tienen experiencia en eso? Pues los que lo han hecho. No hay otra opción. Entonces, pues yo llevo haciendo manuales 7 años, ¿no? 6 años. El manual de un centro cambiario de una entidad financiera es mucho más amplio que el de una entidad vulnerable. Tiende a ser muy árido, extremadamente repetitivo, pero pues es lo que se pide. En las disposiciones de carácter general, el manual es súper importante, porque ahí es donde se apoyan todas las obligaciones. Lo primero que te checan es el manual, siempre. Si cambias el manual, tienes 3 días naturales para enviar la modificación. Y en el envío de la notificación, tú no le dices lo cambié, tú le dices lo cambié y le cambié esto. Y tienes que mandar una versión comparada en donde notifiques qué cambios están haciendo. Y sí lo revisa la autoridad. Y a la autoridad no le gustan los manuales idénticos. Y se da cuenta cuando Pedro tiene el mismo que María, que tiene el mismo que René, que tiene el mismo que Juan, que tiene el mismo que no le gusta. Y no está bien porque no es correcto. Entonces, pues a lo mejor, o sea, no les voy a... O sea, imagínense un vestido que tengan ustedes en donde se vean espectaculares. Les encanta cómo se ve ese vestido. ¿Cómo me voy a ver yo en ese vestido? No me voy a ver espectacular. Yo quiero pensar que sí, pero no va a ser así. Con el manual es lo mismo. Deben de buscar adecuar el manual a su operatividad. Si a mí me preguntan una notaría hoy, aquí en Quintana Roo, en Cancún, en Tulum y en Playa del Carmen, son diferentes. Una notaría en Cancún, una notaría en Tulum y una notaría en Playa del Carmen son diferentes. Una notaría en Valladolid es muy diferente a una notaría en Cancún. Y una notaría en la Ciudad de México, en Tlaxcala o Mexicali, son muy diferentes que las de aquí. Entonces, cada una debe tener su propio manual hecho a la medida de su operatividad y estarlo actualizando conforme sea necesario. Ustedes todavía tienen la ventaja de que nada más tienen la obligación de a los 90 días. Después, pues ya, o sea, tú le puedes hacer todas las versiones que tú quieras. Eso va a cambiar. Segurito que sí se los firmo. Muy bien. Analizar implicaciones de los artículos 6 y 7 de las reglas de carácter general en el cumplimiento de obligaciones futuras
a modificaciones de la ley PIORPI. Entonces, ahí nada más léanse el 6 y el 7, piensen qué implicaciones puede tener con las modificaciones futuras y lo comentamos la siguiente sesión, el próximo martes. El jueves de la siguiente semana no va a haber sesión porque vamos a estar muy patrios. Entonces, pues es feriado, ¿no? Creo que es 16 o 15, ni sé qué día es jueves. 16. ¿Tiene alguna? 16. 16, ¿verdad? Es feriado, peor aún. Vamos a Porque estar no hay clases tampoco, mejor. los niños no tienen clase. Conveniente. Ojalá, después de tantos estreses. Muy bien. Pues si no tienen alguna otra duda o pregunta, pues acá estamos, acá seguimos. Y pues ya saben, hay cualquier cosa en el chat. A mí me encanta que pongan cosas en el chat. O sea, si me están preguntando igual y a lo mejor luego me tardo en contestar porque estoy ahí en la batalla diaria del día, pero está bueno. O sea, me gusta que me pregunten porque yo no tengo la experiencia notarial, entonces, pues me sirve mucho a mí y a todos que hablamos de, oye, me pasó esto y qué debí de haber hecho, o qué se hizo bien o qué hago. O sea, está bueno porque como pueden ver hasta ahorita y como van a seguir comprobando más adelante, respuestas claras y concisas no hay. Entonces es un tema de que uno tiene que elegir el veneno que lo mate. Entonces, pues bueno, si no tienen ninguna otra duda o pregunta, paramos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Que tengan buen fin de semana.